Bienvenidos, guardianes de los secretos y exploradores de lo oculto, a un nuevo viaje a través de los velos del tiempo y el misterio. Hoy no nos adentraremos en junglas inexploradas o desiertos olvidados, sino en las profundidades de la memoria colectiva, en los ecos de la Europa del Este, un lugar donde el bosque susurra historias milenarias y los ríos guardan secretos tan antiguos como las propias estrellas. Prepárense para sentir el frío del invierno ancestral, el aroma a tierra húmeda y a hogueras y el pulso de una fe que alguna vez dominó vastos territorios. Nos sumergiremos en los relatos ancestrales, en los secretos olvidados de los antiguos eslavos, un panteón de deidades poderosas y criaturas enigmáticas que poblaban sus vidas y sus miedos. ¿Fueron meras fantasías o existió algo más en el corazón de esos relatos? Imaginen un mundo donde cada árbol, cada corriente, cada rincón de la casa tenía un espíritu, donde los dioses controlaban los elementos con un poder indomable y las criaturas de la noche acechaban más allá de la luz de la hoguera. Hoy desvelaremos la esencia de un universo mágico y a menudo aterrador. Hablaremos de Perún, el señor del trueno, y de Veles, el astuto dios del inframundo. Conoceremos a la temible Baba Yaga, la bruja que habita en el bosque, y a las seductoras pero peligrosas rusalcas de las aguas. Nos asomaremos al calor del hogar con el protector Domovoy y nos perderemos en el frondoso reino del Leshy. Sentiremos el escalofrío del Bodianoi, el espíritu de las profundidades y la inquietante presencia de la Kikimora. Finalmente, nos enfrentaremos a la colosal furia del Zmei Gorinich. Al final de este viaje, les prometo que mirarán los bosques y las aguas con nuevos ojos y quizás, solo quizás, se pregunten si estas antiguas presencias siguen entre nosotros. Abróchense los cinturones, porque la historia está a punto de comenzar. Imagina un cielo encapotado sobre vastas llanuras y densos bosques de roble. Escucha el redoble distante de un tambor, el sonido de los cuernos de guerra y la promesa inminente de una tormenta. Así comenzaba la presencia de Perún, el dios más poderoso del panteón eslavo, la deidad suprema, señor del trueno y del rayo, patrón de los guerreros y de la justicia. Su nombre mismo evoca poder. Perún, aquel que golpea, que castiga. Su morada se situaba en la cima de la montaña más alta, o en la copa del roble más anciano y majestuoso, desde donde observaba el mundo de los mortales, blandiendo su hacha de batalla, una reliquia forjada con la misma luz de los relámpagos. La historia de Perún se entrelaza con la propia creación del cosmos eslavo. No era solo un dios del clima, sino un garante del orden cósmico. Se le representaba como un hombre robusto, de cabellos plateados o a veces de oro, con una barba rubia o cobriza, montado en un carro tirado por cabras o en ocasiones por ágiles y poderosos corceles, galopando a través de las nubes mientras su hacha lanzaba rayos que iluminaban los cielos y estremecían la tierra. Su culto era una parte vital de la vida eslava, con altares dedicados a él, donde se realizaban sacrificios de toros y gallos, y donde el fuego sagrado nunca debía extinguirse. Era el protector de las cosechas, el que hacía llover en su momento justo, pero también el que castigaba a los impíos y a los traidores con la furia de sus relámpagos.
Se le invocaba antes de la batalla, y los guerreros creían que su ira les otorgaría la victoria. Las manifestaciones de Perún eran inconfundibles y aterradoras para quienes no estaban preparados. Su llegada se anunciaba con el repentino oscurecimiento del cielo, la aparición de nubes ominosas que se arremolinaban y el olor metálico que precede a una gran tormenta eléctrica. Se escuchaba su trueno rodar, un rugido que no era solo sonido, sino una vibración que se sentía en los huesos, una advertencia de su presencia. Los relámpagos no eran simples descargas, sino flechas incandescentes que golpeaban los árboles, dividían las rocas e iluminaban brevemente los rostros aterrados de aquellos que lo presenciaban. Su imagen podía verse fugazmente en la silueta de un guerrero gigante que cabalgaba las nubes empuñando un hacha o un martillo que liberaba la fuerza elemental. Aquellos que se atrevían a profanar sus altares o a romper juramentos hechos en su nombre, decían los ancianos, eran alcanzados por sus rayos sin piedad. Los bosques quedaban marcados por sus golpes, árboles gigantes partidos por la mitad, como cicatrices de su ira divina. Los cronistas medievales, a pesar de sus intentos por cristianizar la región, no pudieron borrar la memoria de Perún. Cuentan los ancianos que, incluso después de siglos, el temor a una gran tormenta se asociaba con la furia del dios. Se dice que su espíritu sigue habitando los cielos, observando los actos de los hombres. Si alguna vez te encuentras en un bosque antiguo durante una tormenta estival y sientes un escalofrío que no es solo por el viento, o escuchas un trueno que resuena con una profundidad inusual, pregúntate si Perún no estará recordándonos quién es el verdadero Señor de la tempestad. Porque la línea entre el mito y la realidad se difumina cuando la naturaleza misma parece cobrar vida con una voluntad divina. Ahora, desvíen su mirada de los cielos tormentosos y sumérjanse con nosotros en las profundidades de la tierra, en el reino subterráneo donde las raíces de los árboles se entrelazan con las venas de minerales preciosos. Imaginen los valles cubiertos de niebla, los meandros de los ríos que se pierden en la penumbra y los oscuros senderos que conducen a lugares olvidados. Aquí reside Veles, el astuto y enigmático dios eslavo, la contraparte de Perún, señor del ganado, la magia, el comercio, la riqueza, la música y, de manera crucial, del inframundo y los muertos. Su nombre, Veles, está vinculado a la palabra bolos, que significa pelo o lana, conectándolo con los animales, especialmente el ganado, fuente de prosperidad para los antiguos eslavos. La historia de Veles es la de un ciclo perpetuo, una danza cósmica entre la vida y la muerte, el orden y el caos. Mientras Perún dominaba el mundo superior, Veles reinaba en el mundo inferior, un lugar oscuro y fértil donde las almas de los difuntos hallaban descanso y donde la tierra misma guardaba sus tesoros. Se le representaba a menudo con cuernos de toro o carnero cubierto de pieles de animales, o incluso como un gran oso, portador de sabiduría ancestral y conocimientos arcanos. Era el dios de los juramentos, el que garantizaba la verdad en los acuerdos, y también
el protector de los pastores y sus rebaños. Su culto se realizaba en los valles, cerca de los ríos y en los pastos, y se le honraba con ofrendas de grano y lana. Pero su papel más intrigante era el de guardián de los espíritus de los muertos, guiándolos a través del Vi, el reino de los fallecidos. Se creía que el espíritu de Veles, al morir en otoño, simbolizado por la pérdida de las hojas, resurgía en primavera, trayendo consigo la fertilidad de la tierra. Este ciclo de muerte y renacimiento lo convertía en una deidad fundamental para la existencia misma. Las manifestaciones de Veles no eran tan grandiosas como las de Perún, pero eran mucho más sutiles y, quizás, más inquietantes. No venía con rayos y truenos, sino con la niebla que se arrastra al amanecer, con el silencio que precede a la revelación. Aquellos que buscaban su guía en los sueños, dicen, a menudo se encontraban con una figura sombría, envuelta en brumas, que les ofrecía acertijos o verdades veladas. En la tierra se manifestaba a través de la prosperidad inexplicable de un rebaño, la repentina fortuna de un mercader o la inexplicable melodía de una flauta que resonaba en los bosques profundos. Pero también era el que desataba la enfermedad entre el ganado si no se le honraba, o el que escondía los caminos en la niebla, llevando a los viajeros a la perdición. Se decía que los chamanes y hechiceros recibían sus poderes de Veles, aprendiendo los secretos de las hierbas y los conjuros prohibidos. Sus susurros se escuchaban en el murmullo del viento a través de las ramas desnudas en invierno, o en el sonido del agua bajo el hielo. Los antiguos eslavos entendían que Veles no era un dios malvado, sino un dios del equilibrio, una fuerza necesaria para la vida y la muerte. Los viajeros aseguran que, en las noches de invierno, cuando el mundo duerme bajo un manto de nieve, si te atreves a escuchar, puedes oír los lamentos de los espíritus que Veles guía en su viaje, o el tintineo de las monedas que esconde en las profundidades de la tierra. La próxima vez que te topes con un animal de mirada especialmente sabia o un sendero brumoso que parece no llevar a ninguna parte, recuerda a Veles. Quizás estés al borde de un secreto antiguo, custodiado por el Dios del misterio, esperando ser revelado, o, peor aún, que te pierdas en su reino de sombras y verdades ocultas. Salimos del reino de los dioses y nos adentramos en el reino de los cuentos de advertencia, aquellos que se susurraban en las noches frías junto al fuego. Imagina una cabaña solitaria, vieja y torcida, con patas de gallina, girando sobre sí misma en lo más profundo de un bosque impenetrable, donde los árboles son tan viejos que sus ramas parecen dedos nudosos que rasgan el cielo. El aire está cargado de un olor a hierbas secas, moho y algo más, algo indefiniblemente arcano y peligroso. Este es el hogar de Baba Yaga, la bruja más famosa y temida del folclore eslavo, una figura compleja que encarna tanto la sabiduría ancestral como la crueldad más primordial. La historia de Baba Yaga es tan antigua como los propios bosques. No hay un origen único, sino que parece haber emergido de los miedos y las creencias colectivas
sobre el poder indomable de la naturaleza y el destino. A menudo se la describe como una mujer anciana, jorobada, con una nariz ganchuda y dientes de hierro, y a veces una pata de hueso. Su cabaña, el famoso izbushka, se mueve sobre patas de gallina y está rodeada por una cerca hecha de huesos humanos con calaveras que brillan en la oscuridad, cada una conteniendo una vela que ilumina su terrorífico dominio. Baba Yaga no usa una escoba para volar. Su medio de transporte es un mortero de hierro que rema con una mano, mientras que con la otra barre sus huellas con una escoba hecha de abedul para que nadie la siga. Su moral es ambigua, no es puramente buena ni puramente mala, sino una fuerza de la naturaleza, a veces ayudando a los puros de corazón con desafíos imposibles, otras veces devorando a los incautos que se atreven a entrar en su territorio. Es la guardiana de la fuente de la vida y la muerte, de los secretos de la creación y la destrucción, y su sabiduría es tan vasta como su crueldad. Las manifestaciones de Baba Yaga son tan variadas como sus estados de ánimo. Si te adentras demasiado en el bosque y te pierdes, es posible que escuches el rechinar de su cabaña al moverse o el crujido de las hojas bajo su mortero. El olor a putrefacción y a magia antigua se intensifica a medida que te acercas a su hogar. Su apariencia, cuando se la ve, es grotesca y aterradora, pero su voz puede ser engañosamente dulce al principio, atrayendo a los desafortunados con promesas de ayuda antes de revelar su verdadera naturaleza. Se dice que puede transformarse en un animal, un pájaro o incluso una sombra para espiar a quienes se acercan. Aquellos que buscan su consejo deben acercarse con respeto y astucia, pues Baba Yaga tiene un gusto peculiar por los niños desobedientes y los adultos imprudentes, quienes a menudo terminan como ingredientes de sus guisos. Su risa, dicen los que la han escuchado y vivido para contarlo, es un graznido seco y rasposo que hiela la sangre. Los que lograron sobrevivir a su encuentro cuentan historias de pruebas imposibles, de acertijos que, si no se respondían correctamente, llevaban a la muerte, y de la extraña ayuda que ofrecía a aquellos que demostraban valía y pureza de intención. Los ancianos de las aldeas más remotas aún advierten a los niños que no se adentren solos en los bosques densos, especialmente al anochecer. Los viajeros aseguran que han visto luces extrañas parpadeando entre los árboles más viejos y escuchado el chirrido inconfundible de una estructura de madera que se arrastra por el suelo. Se dice que si te atreves a buscar la cabaña de Baba Yaga, debes estar preparado para enfrentar tus miedos más profundos, porque ella es el reflejo de la oscuridad que llevamos dentro y la sabiduría que solo se obtiene al borde del abismo. Y si alguna vez el bosque parece observarte con demasiada atención, o si encuentras una pluma de hierro en un sendero solitario, pregúntate si Baba Yaga no te estará observando, decidiendo si eres digno de su ayuda o de ser su próxima comida. Abandonamos los densos bosques y nos acercamos a las aguas, a los ríos serpenteantes, a los lagos silenciosos y a los estanques ocultos entre la vegetación exuberante. Imagina un atardecer de verano, el aire espeso y húmedo,
el canto de las ranas y los grillos, y la superficie del agua tan quieta que parece un espejo oscuro. Pero no te dejes engañar por la calma, porque bajo esa superficie, y a veces sobre ella, se esconde una de las criaturas más bellas y mortales del folclore eslavo, la rusalka. La historia de las rusalkas es una tragedia antigua, un eco de penas y traiciones. No nacen de la naturaleza, sino de la desesperación humana. Se dice que las rusalkas son los espíritus de mujeres jóvenes que murieron de forma violenta, especialmente aquellas que se quitaron la vida ahogándose, o las que fueron asesinadas en el agua, o incluso aquellas que murieron antes de ser bautizadas. Sus almas, incapaces de encontrar la paz, quedan atrapadas entre el mundo de los vivos y el de los muertos, condenadas a habitar las profundidades acuáticas. A menudo se las asocia con los días de la Rusalka, el Rusalille, una época del año, generalmente a principios del verano, alrededor de Pentecostés, cuando su poder era mayor y salían de las aguas. Las creencias varían según la región, pero la esencia es la misma, bellas, melancólicas y peligrosas. Las manifestaciones de una rusalka son a la vez seductoras y aterradoras. Se las describe como mujeres de una belleza etérea, con largos cabellos, a menudo verdes o adornados con algas y flores acuáticas. Sus ojos, sin embargo, suelen ser de un verde profundo y acuático, o completamente negros, reflejando su naturaleza sobrenatural. Aparecen al anochecer, emergiendo de las aguas con movimientos lentos y gráciles, sentándose en las orillas para peinar su cabello con un peine de oro o plata, mientras entonan canciones hipnóticas, dulces como la brisa veraniega, pero llenas de una melancolía que te arrastra. El sonido de su canto es irresistible para los hombres. Una vez que escuchas su voz, te sientes compelido a acercarte. Su toque es frío como el hielo, y sus besos, aunque dulces, son mortales. Se dice que atraen a los viajeros, especialmente a los hombres jóvenes, hacia el agua con su belleza y su canto, y una vez que están lo suficientemente cerca, los arrastran a las profundidades, donde los ahogan y sus almas se unen a las suyas en su tormento sin fin. No buscan maldad, sino compañía, o quizás venganza por su propio destino. Dejan rastros de algas en las orillas, y el aire alrededor de ellas es siempre fresco y húmedo, incluso en el día más caluroso. Los ancianos advierten severamente a los jóvenes que no se bañen solos en los ríos y lagos profundos al anochecer, especialmente durante los días de verano, cuando las rusalkas están más activas. Los pescadores aseguran haber escuchado sus lamentos en la noche y haber visto figuras pálidas deslizándose sobre la superficie del agua bajo la luz de la luna. Se dice que si ves una rusalka y logras resistir su encanto, debes arrojarle pan o sal para apaciguarla, o gritar el nombre de Perún para alejarla. Si alguna vez te sientes inexplicablemente atraído por el agua al atardecer, o escuchas una melodía inusual que parece venir de ninguna parte, detente. Podrías estar escuchando el lamento de una rusalka, y su abrazo, aunque bello, es un abrazo que te arrastrará para siempre a las profundidades, donde la oscuridad y la melancolía
son tus únicas compañeras. Volvemos a tierra firme, pero esta vez no a los temibles exteriores, sino al corazón mismo del hogar, al lugar que debería ser el más seguro y cálido, tu propia casa. Imagina el crepitar del fuego en la chimenea, el aroma a pan recién horneado y la sensación de seguridad que solo tu hogar puede ofrecer. Pero incluso en este santuario, los antiguos eslavos creían en una presencia, un espíritu guardián que convivía con la familia, a veces invisible, a veces revelándose de formas sutiles. El domovoy. La historia del domovoy es tan antigua como las primeras viviendas humanas. Se creía que cada casa tenía su propio domovoy, un espíritu ancestral o el alma de un antepasado fallecido que decidía permanecer para proteger a su linaje. Su nombre deriva de dom, que significa casa, lo que subraya su conexión intrínseca con el hogar. No era un espíritu que llegara del exterior, nacía con la construcción de la casa o se transfería con la familia si se mudaban, si se le invitaba adecuadamente. Se le consideraba una parte integral de la familia, un miembro silencioso que velaba por su bienestar. Se le ofrecían pequeños sacrificios, como un trozo de pan o un poco de leche, dejados en un rincón oscuro de la estufa o detrás de ella, para asegurar su benevolencia. Si el domovoy estaba contento, la casa prosperaba. Si estaba enojado, podía causar pequeños desastres. Las manifestaciones de un domovoy son generalmente benignas, aunque pueden ser inquietantes si no sabes lo que son. Se le describe de diversas formas, a menudo como un hombre pequeño y peludo, con una barba larga y canosa, o como una figura que se asemeja al dueño de la casa. Generalmente es invisible, pero su presencia se percibe en los pequeños ruidos cotidianos, un crujido en el suelo cuando no hay nadie, el tintineo de los utensilios de cocina, el suave ronroneo de un gato invisible, o el susurro de una voz apenas audible. Su función principal es proteger la casa de los malos espíritus, el fuego, los ladrones y cualquier desgracia. Si estás dormido y sientes una ligera presión en el pecho, o si el domovoy te está advirtiendo de un peligro inminente o de un evento futuro, como un matrimonio o una muerte. Si está contento, ayuda en las tareas domésticas. Las cosas perdidas aparecen. Los animales de granja son saludables y el pan hornea perfectamente. Pero si está insatisfecho, puede hacer que las cosas se caigan, que los platos se rompan o que el ganado enferme. La clave para la buena relación con un domovoy era el respeto y la limpieza del hogar. Un hogar desordenado y sucio lo enojaba, y sus travesuras se convertían en una molestia. Los ancianos siempre aconsejan mantener la casa limpia y ofrecer pequeñas porciones de comida al domovoy, especialmente en las noches de luna nueva. Cuentan los que se han mudado a una casa nueva que es esencial invitar al domovoy de la casa anterior a venir con ellos, llevando un poco de tierra de la vieja casa o una escoba vieja. Los viajeros aseguran que, al entrar en un hogar eslavo tradicional, se siente una energía peculiar, una quietud reconfortante que no es sólo la ausencia de ruido. Se dice que si te despiertas en medio de la noche y sientes un aliento cálido en tu mejilla, o escuchas un susurro
apenas audible que te advierte de un peligro, podría ser tu domovoy velando por ti. La próxima vez que tu gato mire fijamente un rincón vacío de la habitación o escuches un crujido inusual en la madera, no lo descartes como la imaginación. Quizás sea tu domovoy, tu silencioso compañero, recordándote que nunca estás completamente solo en la calidez de tu hogar, pero que su protección exige respeto y atención. Dejamos la seguridad del hogar para adentrarnos de nuevo en la inmensidad y el misterio del bosque. Pero no un bosque cualquiera. Imaginen los árboles tan densos que apenas dejan pasar la luz del sol, el musgo cubriendo las rocas, el olor a tierra mojada y a hojas en descomposición. El silencio espeso, roto solo por el susurro del viento entre las copas de los árboles y el crujido de las ramas bajo tus pies. Este es el reino del Leshy, el espíritu guardián del bosque en la mitología eslava, una figura de poder inmenso y naturaleza ambigua, que puede ser tanto un guía benévolo como un depredador astuto. La historia del Leshy se remonta a los tiempos en que los eslavos vivían en íntima comunión con la naturaleza, dependiendo del bosque para su sustento, pero también temiéndolo. Leshy, cuyo nombre significa del bosque, es la encarnación del bosque mismo, su alma y su voluntad. Se le considera el protector de todos los animales y plantas que habitan en su dominio. No tiene un origen único y trágico como las rusalcas, sino que simplemente es tan antiguo como los árboles más viejos. A menudo se le describe como una figura humanoide, pero con características arbóreas o animales, ojos brillantes, piel como corteza o incluso cuernos y pezuñas. Su tamaño puede variar, tan alto como los árboles más altos o tan pequeño como un hongo, capaz de cambiar de forma a voluntad. Los cazadores y leñadores le ofrecían pequeños tributos de tabaco o pan antes de entrar en su territorio, buscando su benevolencia y permiso para tomar lo que necesitaban. Las manifestaciones del Leshy son extremadamente variadas y a menudo engañosas. Puede aparecer como un anciano con barba verde, un animal, un oso, un lobo o incluso una liebre, o simplemente como una ráfaga de viento que remueve las hojas. Una de sus manifestaciones más comunes es la de imitar sonidos. Puede silbar como el viento, imitar las voces de animales o, de forma más inquietante, la voz de amigos o familiares que llaman desde la distancia, atrayendo a los viajeros más y más adentro del bosque hasta que se pierden irremediablemente. Se dice que, si te encuentras con él y no logras reconocerlo, puede desorientarte, hacer que los caminos se retuerzan y te lleven en círculos, o incluso hacer que los árboles se muevan y bloqueen tu paso. Aquellos que lo encuentran a menudo experimentan una sensación de desorientación, como si el tiempo y el espacio se doblaran a su alrededor. Si está de buen humor o si se le ha honrado, puede guiar a un viajero perdido de vuelta al camino, o incluso ayudar a un cazador a encontrar su presa. Pero si está enojado, puede llevarte a trampas naturales, hacer que te caigas por barrancos o que te congeles de miedo. Su risa es un eco profundo que resuena entre los árboles, un sonido que te hace sentir pequeño
e insignificante. Los ancianos advierten que, si te pierdes en el bosque y escuchas voces familiares, no las sigas ciegamente. Cuentan los cazadores que para repeler a un leshy debes darle la vuelta a tu ropa o zapatos o rezar a Perún. Los viajeros aseguran haber sentido la presencia de una fuerza invisible observándolos desde la espesura y haber visto sombras que se movían demasiado rápido para ser de un animal. Se dice que el leshy es más activo en la primavera y el otoño, cuando el bosque está en su punto más salvaje y misterioso. Si alguna vez te adentras en un bosque y sientes una mirada invisible que te sigue, o si los sonidos del bosque parecen demasiado orquestados, como si alguien te estuviera jugando una broma, detente. Podrías estar en el reino del leshy. Recuerda que no todos los guardianes son amables, y a veces la naturaleza misma es el depredador más astuto. Y si te pierdes, escucha atentamente. ¿Es el viento lo que susurra tu nombre? ¿O es algo mucho más antiguo y siniestro? Continuamos nuestro viaje lejos de la calidez de la tierra y nos sumergimos en las aguas oscuras y heladas de lagos profundos y molinos abandonados. Imaginen la niebla que se arrastra sobre la superficie del agua al anochecer, el sonido lúgubre de las ruedas de molino que chirrían con el viento, y la sensación de que algo grande y antiguo se mueve bajo la superficie. Este es el dominio del Bodianoi, el espíritu acuático eslavo, una figura aterradora y malévola que gobierna las profundidades y tiene un apetito insaciable por las almas humanas. La historia del Bodianoi es un cuento de advertencia para aquellos que subestiman el poder y el peligro del agua. A diferencia de las rusalcas, que nacen de tragedias humanas, el Bodianoi es un espíritu elemental, a menudo descrito como un anciano gordo y grotesco, con una cara hinchada, una barba verdosa hecha de algas y musgo, y ojos saltones que brillan en la oscuridad. Su cuerpo está cubierto de escamas, su pelo es largo y enmarañado como la hierba de río, y a veces tiene cola de pez o garras como un pato. Se le considera el espíritu patrón de los molineros y los pescadores, pero solo si se le honra con el debido respeto y sacrificio. Vive en las profundidades de los ríos y lagos, especialmente cerca de molinos de agua viejos y abandonados, o en remolinos y cascadas donde la corriente es más peligrosa. Su origen a menudo se vincula con un dios pagano menor que fue expulsado del cielo por Perún, encontrando su refugio en las aguas, o con un hombre que se ahogó en un lugar específico y se transformó en esta criatura. Las manifestaciones del Bodianoi son inequívocamente siniestras. A menudo se le oye antes de verlo. Su presencia se anuncia con el sonido de fuertes salpicaduras en el agua cuando no hay nadie, risas guturales y gorgoteantes que parecen venir de las profundidades, o el chirrido inconfundible de la rueda de un molino que gira sin viento. Puede tomar la forma de un pez gigante, una criatura extraña que se desliza bajo la superficie, o incluso un gran tronco de árbol flotante que inesperadamente se sumerge. Su método principal para atraer a sus víctimas es el engaño. Puede imitar el grito de un niño
ahogándose, el lamento de una mujer en apuros o el sonido de un animal herido, incitando a los curiosos o a los bondadosos a acercarse al borde del agua. Una vez que la víctima está lo suficientemente cerca, el Bodianoi los atrapa con sus garras viscosas y los arrastra a su reino subterráneo, donde se convierten en sus sirvientes, o, peor aún, en una parte de su creciente colección de almas. Se dice que aquellos que son arrastrados nunca vuelven a la superficie. Los que se han encontrado con él y por algún milagro han escapado, describen un olor a moho, a pescado muerto y a agua estancada. Los ancianos advierten que nunca se debe nadar solo en lagos profundos al anochecer, especialmente cerca de molinos viejos. Los pescadores evitan ciertas partes del río y cuentan que el Bodianoi tiene un control absoluto sobre los peces y los ahogados. Aseguran que, para apaciguarlo, se le deben ofrecer sacrificios anuales de animales, gallinas o gatos negros, o un poco de tabaco arrojado al agua. Si alguna vez te sientes inexplicablemente atraído por las aguas oscuras o escuchas risas extrañas que resuenan desde el fondo de un lago tranquilo, no te acerques. Podrías estar escuchando la invitación del Bodianoi. Su hambre es insaciable y su dominio sobre las profundidades es absoluto. Porque en esas aguas frías y oscuras, la vida es un bien preciado y hay algo que siempre está esperando, silencioso y hambriento, justo debajo de la superficie. Volvemos a la esfera doméstica, pero esta vez con un giro más oscuro y perturbador. Imaginen una casa en la quietud de la noche, el viento silbando por las rendijas y el sonido de arañazos sutiles o un llanto apenas audible que parece venir de las paredes. Esta no es la presencia protectora del domovoy. Esta es la Kikimora, un espíritu del hogar que, a diferencia de su contraparte masculina, trae consigo la desgracia y el tormento, tejiendo pesadillas en la vida cotidiana. La historia de la Kikimora es compleja y a menudo trágica. Su origen varía, pero comúnmente se cree que es el espíritu de una mujer joven que murió de forma violenta, una novia abandonada, o un feto abortado, o un niño que murió sin bautizar, un alma errante que encuentra su hogar en las casas humanas. Su nombre podría derivar de Kika, un tipo de tocado nupcial, o de una raíz finougria, lo que sugiere una influencia más antigua. Habita en las partes más recónditas de la casa, detrás de la estufa, en el sótano, en el desván o, lo más inquietante, dentro de las paredes. Se la asocia con el hilado y la costura, pero siempre de una manera negativa, retorciendo los hilos o haciendo que las herramientas de costura se pierdan. Las manifestaciones de la Kikimora son sutiles, pero insidiosas. Rara vez se la ve, pero su presencia se siente a través de una serie de pequeñas pero exasperantes calamidades. Se la describe como una mujer diminuta y flaca, a menudo con la cabeza pequeña y el cuerpo grande, o a veces como una gallina o un pájaro. Su voz es apenas un susurro, un quejido o un lamento que puede escucharse en la noche. Es la responsable de que los objetos se extravíen y aparezcan en lugares extraños, de que la comida se eche a perder más rápido, de que los platos se rompan
sin motivo aparente, de que los bebés lloren inconsolablemente en la cuna sin razón. En las noches puede hacer ruidos molestos para impedir el sueño, o incluso trepar sobre el pecho de los durmientes, causando pesadillas y parálisis del sueño. Su rasgo más característico es su obsesión por el hilado. Si hay agujas o hilos olvidados, la kikimora los usará para enredarlos, hacer nudos o incluso destruir el trabajo de una noche. Si la casa está desordenada, la kikimora se regocija y su actividad aumenta. También puede traer enfermedades a las aves de corral o al ganado. A menudo se la asocia con la llegada de desgracias, actuando como un presagio de muerte o enfermedad en la familia. Los ancianos advierten que la kikimora es especialmente activa si la casa está sucia o si hay objetos rotos esparcidos. Para ahuyentarla, se recomienda mantener la casa impecable, colgar hierbas protectoras, como helechos o enebro, en las puertas, o incluso llamar a un chamán para que realice un ritual. Cuentan los que han sido acosados por ella que el único remedio es encontrar el agujero en la pared o el lugar donde reside y taponarlo con sal y ajos. Los viajeros aseguran que han escuchado extraños rasguños en las paredes de casas antiguas, o que han despertado con la inexplicable sensación de no poder moverse. Se dice que si escuchas un llanto suave que viene de detrás de la estufa, o si tu ropa de cama se encuentra inexplicablemente enredada por la mañana, la kikimora podría estar haciendo de las suyas. La próxima vez que un objeto valioso desaparezca o que sientas una presencia helada en tu habitación, no pienses que es el viento. Quizás sea la kikimora, una presencia sutil pero destructiva, tejiendo la red de su influencia en tu propio hogar, recordándote que no todos los espíritus domésticos son bienvenidos. Ahora, dejemos las casas y los bosques para elevarnos hacia los cielos, pero no con la majestuosidad de Perún. Imaginen un cielo oscuro, iluminado solo por la luna menguante, y una sombra gigantesca que se desliza por encima de las aldeas, dejando un rastro de terror y devastación. Escuchen el batir de alas, que suena como 1000 tambores, y el rugido que hace temblar la tierra. Estamos a punto de encontrarnos con el Zmei Gorinich, la criatura más formidable y terrorífica del folclore eslavo, el dragón de múltiples cabezas. La historia del Zmei Gorinich no es la de un dios o un espíritu, sino la de una bestia primordial, un monstruo de proporciones épicas que personifica el caos y la destrucción. Su nombre, Zmei, significa serpiente o dragón, y Gorinich se deriva de Gora, montaña, sugiriendo su conexión con cuevas o montañas, o quizás que emergió de las profundidades de la tierra. A menudo se le representa como un dragón con múltiples cabezas, generalmente 3, 7, 9 o incluso 12, aunque la versión de 3 cabezas es la más icónica. Su cuerpo está cubierto de escamas de un verde oscuro o negro y tiene alas membranosas como las de un murciélago. Se cree que vive en las montañas o en cuevas profundas, custodiando vastos tesoros de oro y gemas, y a veces raptando doncellas para su guarida. A diferencia de los dragones occidentales, el Zmei Gorinich no es solo un guardián de tesoros,
sino una fuerza de la naturaleza destructiva que ataca aldeas, quema campos y devora ganado y personas por igual. Su historia a menudo lo pone en conflicto con héroes legendarios eslavos, como Dobrynia Nikitich, quien finalmente lo derrota. Las manifestaciones del Zmei Gorinich son aterradoras y a gran escala. Su llegada se anuncia con un cambio brusco en el clima. Los vientos se vuelven violentos, las nubes se arremolinan y el aire se carga de un olor a azufre y quemado. Cuando vuela, el sonido de sus alas es como el rugido de una tormenta, y su sombra cubre valles enteros. Cada una de sus cabezas es capaz de exhalar fuego, veneno o humo tóxico, incinerando todo a su paso. Su rugido es un bramido ensordecedor que paraliza de miedo a quienes lo escuchan. Se le ve atacando aldeas, incendiando techos, destruyendo cosechas y llevándose animales y personas. Aquellos que lo enfrentan, a menudo guerreros valientes, se dan cuenta de la brutalidad de su poder. Por cada cabeza que se le corta, 2 o más pueden volver a crecer, a menos que el corte sea cauterizado al instante con fuego. Su piel es casi impenetrable y su fuerza es colosal. No busca interactuar con los humanos, solo devorar y destruir, un ser de pura malevolencia. Los ancianos de las regiones que sufrieron sus ataques aún cuentan historias de la devastación que dejó a su paso, y advierten sobre la avaricia y la imprudencia que podrían despertar a tales criaturas. Los viajeros aseguran haber visto antiguas marcas de quemaduras inexplicables en las montañas y haber escuchado resonar rugidos extraños en las cuevas más profundas. Se dice que el Zmei Gorinich no está extinto, sino que duerme, esperando el momento adecuado para despertar y sembrar el terror una vez más. Si alguna vez te encuentras en un valle silencioso y sientes una ola de calor repentina que no tiene fuente, o si las nubes en el horizonte parecen formarse en una silueta monstruosa, corre. Porque el Zmei Gorinich es la encarnación de la furia elemental, un recordatorio de que, incluso en un mundo dominado por los humanos, hay fuerzas antiguas y poderosas que pueden reducirlo todo a cenizas. Su sombra sigue siendo un espectro en el cielo de las leyendas, un eco del terror primordial. Dejamos atrás la amenaza colosal del Zmei Gorinich para regresar a la tierra, pero esta vez al suelo bajo nuestros pies, a las raíces de los árboles y los senderos rocosos. Imaginen un sendero solitario, flanqueado por espesos matorrales y árboles retorcidos, donde el aire se siente denso y el sol apenas se filtra. Aquí, en los rincones más profundos y olvidados, donde la tierra se siente más antigua, se esconde la estriga, una criatura de la noche que personifica el miedo a lo parasitario y lo vampírico en el folclore eslavo. La historia de la estriga, a veces strix o estriga, es un relato de almas condenadas y de transgresiones. Su nombre está relacionado con la palabra latina strix, lechuza, y striga, bruja, lo que sugiere su naturaleza nocturna y su conexión con la magia oscura. Se cree que una estriga es el espíritu de una mujer, a menudo una bruja malvada o una persona que fue maldecida al nacer, que después de la muerte no encuentra descanso y regresa para atormentar a los vivos. También se dice que pueden ser personas nacidas con anomalías,
como dos corazones o dos almas, que están destinadas a convertirse en una estriga tras morir. Durante el día pueden parecer seres humanos normales, pero al caer la noche, su verdadera naturaleza se revela. No buscan tesoros ni venganza directa, sino alimento, la sangre de los vivos. Las manifestaciones de la estriga son sigilosas y aterradoras. Por la noche se transforma en una criatura horrible, a menudo descrita como una anciana demacrada con garras afiladas, ojos brillantes y dientes puntiagudos, o incluso en una lechuza con ojos incandescentes que aletea silenciosamente sobre sus víctimas dormidas. Su modus operandi es el ataque nocturno. Entra en las casas sin ser vista, se posa sobre el pecho de sus víctimas dormidas, causando parálisis del sueño y pesadillas vívidas, y les succiona la sangre. No matan de inmediato, sino que se alimentan repetidamente, debilitando a la persona hasta la muerte. Las víctimas de una estriga despiertan pálidas, exhaustas, con una sensación de terror y sin recordar claramente lo sucedido, salvo por la inexplicable debilidad y, a veces, pequeñas marcas en la piel. Su presencia se percibe por un frío anormal en la habitación, un olor rancio y dulce a sangre y la sensación de ser observado desde las sombras. A veces emiten un silbido bajo y penetrante que puede helar la sangre en las venas. Los ancianos siempre advierten sobre los peligros de caminar solo por la noche, especialmente si se pasa cerca de cementerios o lugares donde se sabe que ocurrieron muertes violentas. Cuentan los que lograron identificar a una estriga que el único modo de detenerla es clavarle una estaca de madera de álamo en el corazón mientras duerme o está en su tumba, o quemar su cuerpo hasta las cenizas. Los viajeros aseguran haber escuchado extraños sonidos de aleteo en las noches silenciosas, o haber despertado con una sensación de vacío y terror, sin poder recordar el sueño, solo el miedo. Se dice que si te sientes inexplicablemente agotado cada mañana, o si tus mascotas se muestran inquietas y gruñen a rincones vacíos de la habitación, podría haber una estriga acechando en tu hogar. La próxima vez que te despiertes en mitad de la noche con una sensación de opresión en el pecho y la imposibilidad de moverte, y un escalofrío te recorra la espalda, pregúntate si no hay algo más que la oscuridad en tu habitación. Porque la estriga es una sombra hambrienta que se nutre del aliento de la vida, y su presencia es un recordatorio de que, incluso en el descanso, el peligro puede acechar. Regresamos a las profundidades del bosque, a sus rincones más antiguos y silenciosos, pero esta vez con una criatura que no busca la sangre ni la destrucción a gran escala, sino la vida misma de las almas que se atreven a vagar por su territorio. Imaginen los árboles tan altos que sus copas se pierden en la niebla, el suelo cubierto por una capa de hojas muertas que amortigua cada paso, y el silencio tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propio corazón. Este es el hogar de la Mavka, una figura trágica y hermosa del folclore ucraniano y eslavo, un espíritu del bosque que personifica la belleza efímera y el peligro latente de la naturaleza virgen. La historia de las Mavkas
es un eco de la tristeza y la venganza. Al igual que las rusalkas, las mavkas son los espíritus de niñas o mujeres jóvenes que murieron de forma trágica y prematura, a menudo sin ser bautizadas, o que fueron traicionadas por sus amantes. Sin embargo, a diferencia de las rusalkas que habitan las aguas, las mavkas residen en los bosques, especialmente en los claros y los valles profundos. Su nombre se relaciona con Nav, el reino de los muertos, y Navka, un alma del inframundo, indicando su conexión con el más allá. Su belleza es sobrenatural, pero su aspecto físico tiene un detalle distintivo y aterrador. No tienen espalda. Vista desde atrás, su cuerpo es hueco, revelando sus órganos internos. Este detalle es un recordatorio de su condición de no muertas y de la fragilidad de la vida. A veces se las describe con cabello verde o azul, adornado con flores. Las manifestaciones de una mavka son sutiles y engañosas. Atraen a los jóvenes, especialmente a los hombres, a las profundidades del bosque con su belleza deslumbrante, sus risas melodiosas y su canto hipnótico, similar al de las rusalkas. Pueden aparecer vestidas con ropas vaporosas o completamente desnudas, adornadas con hojas y flores. Si un hombre es seducido y atraído a su abrazo, la mavka lo baila hasta la muerte o lo lleva a un precipicio, donde lo hace caer. Su beso es dulce, pero envenenado, y su tacto drena la energía vital de sus víctimas. No buscan sangre, sino que se alimentan de la fuerza vital, del calor de la vida. Los que se han topado con ellas y han logrado escapar, cuentan historias de una belleza tan etérea que parece irreal, y de un frío repentino que te congela los huesos, incluso en el día más cálido. A veces se las puede oír riendo o llorando entre los árboles, sus voces resonando con una melancolía que te atrae y te asusta a la vez. Su presencia se asocia con la aparición de flores raras y brillantes en el bosque, o con un perfume dulce y embriagador que no tiene una fuente evidente. Los ancianos advierten severamente a los jóvenes que no se adentren solos en los bosques densos al caer la tarde, y que se mantengan alejados de los claros donde las flores silvestres crecen de forma inusualmente exuberante. Cuentan los leñadores que para protegerse de las mavkas se debe llevar consigo una cruz o ajo o quemar algo de ajenjo. Los viajeros aseguran haber escuchado risas etéreas que parecían venir de todas partes y de ninguna, o haber visto figuras fugaces que se desvanecían entre los árboles. Se dice que si te sientes inexplicablemente atraído por un claro del bosque que nunca antes habías notado, o si una melancólica melodía te llama desde la espesura, detente. Podrías estar escuchando la llamada de una mapca. Su belleza es una trampa, y su abrazo te arrastrará no a la muerte física, sino a un vacío existencial, donde tu alma se perderá para siempre en la inmensidad del bosque, sirviendo a su melancólica y eterna danza. Porque en el corazón de los bosques la belleza puede ser la más peligrosa de las trampas. Finalmente, volvemos a un espacio liminal, un lugar entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un espacio de transición y de miedo primordial. Imaginen una aldea silenciosa bajo la luna llena, el aullido distante de los lobos y una tumba fresca en el cementerio, de la que parece emanar
una bruma gélida. Esta es la morada del Upir, la criatura que, en la mitología eslava, dio origen a gran parte de lo que hoy conocemos como el vampiro. La historia del Upir es un testimonio del miedo ancestral a la muerte y al retorno de los muertos. A diferencia de las estrigas, que son más brujas voladoras, el Upir es un verdadero no muerto que se levanta de su tumba para alimentarse de la sangre de los vivos. Se creía que una persona se convertía en Upir si moría de forma antinatural, suicidio, asesinato, si era un brujo o una bruja, si su cadáver era profanado por un animal o si no era enterrado adecuadamente con los rituales correctos. También se pensaba que las personas nacidas con características extrañas, dientes al nacer, un velo de nacimiento, o con un solo diente, estaban predispuestas a convertirse en Upir. Su nombre, Upir o Opir, es la raíz de la palabra vampiro en muchos idiomas eslavos y occidentales, lo que demuestra su influencia. Las manifestaciones del Upir son horribles y directas. Se le describe como un cadáver reanimado, hinchado y con la piel lívida o rojiza debido a la sangre que consume. A menudo, sus ojos brillan con una luz rojiza o verdosa, y sus dientes son afilados y prominentes. A diferencia de los vampiros más glamurosos de la literatura moderna, el Upir es una criatura repulsiva que emana un olor a tierra húmeda y putrefacción. Sale de su tumba al anochecer, excavando la tierra para llegar a la superficie. Se arrastra hacia las casas de los vivos, a menudo la de sus familiares o la de aquellos a quienes envidiaba en vida. Ataca a sus víctimas mientras duermen, o a los animales en el establo, bebiendo su sangre hasta que mueren. Se sabe que su sed es insaciable y puede regresar noche tras noche hasta agotar a una familia entera o a un rebaño. Los que sobreviven a sus ataques relatan pesadillas vívidas de asfixia y terror y se despiertan con una debilidad extrema, pálidos y con marcas de mordeduras en el cuello o en otros lugares del cuerpo. Sus ataques a menudo resultaban en epidemias o enfermedades inexplicables en el ganado y la gente. Los ancianos, conscientes del terror que un Upir podía desatar, desarrollaron numerosos métodos para evitar su surgimiento. Se practicaban rituales complejos para asegurar el descanso de los muertos. El cuerpo era envuelto en redes, se le ponían monedas en la boca, se le clavaban estacas en el pecho o se le cortaba la cabeza y se colocaba entre las piernas. Cuentan los que vivieron cerca de cementerios que, en noches de luna llena, se escuchaban rasguños desde el subsuelo y un gemido gutural. Los viajeros aseguran haber visto la tierra removida en tumbas antiguas o haber encontrado cadáveres de animales completamente desangrados. Se dice que si descubres a un miembro de tu familia inexplicablemente enfermo, o si el ganado comienza a morir sin razón aparente, y hay una tumba reciente en la familia, el Upir podría ser el culpable. Si alguna vez te atreves a visitar un cementerio viejo al caer la noche y sientes un frío antinatural que te envuelve, o escuchas un sonido de succión en el silencio, huye. Porque el Upir no es una leyenda para asustar a los niños. Es un horror palpable que acecha en la oscuridad,
una prueba de que la muerte no siempre es el final y que el hambre puede trascender el propio fin de la vida. Y así, queridos exploradores de lo desconocido, llegamos al final de este fascinante pero inquietante viaje por los misterios de los antiguos eslavos. Hemos navegado por los cielos tormentosos con Perún, descendido a las brumas del inframundo con Vélez, nos hemos adentrado en los bosques con la temible Baba Yaga y el astuto Leshy. Hemos chapoteado en las aguas profundas con las seductoras Rusalkas y el grotesco Bodianoy. Hemos sentido la presencia sutil pero opresiva de la Kikimora y el protector Domovoy en nuestros hogares. Y hemos mirado con terror la sombra alada del Zmei Gorinich y la aterradora manifestación del Upir y la bella y letal Mavka. Cada uno de estos relatos, entrelazados con la vida y la muerte, la naturaleza y lo sobrenatural, nos ofrece una ventana a la psique de nuestros ancestros. Nos hablan de sus miedos a lo incomprensible, de su respeto por las fuerzas de la naturaleza y de su deseo de encontrar un sentido en un mundo inmensamente poderoso y a menudo implacable. Pero más allá de la historia y el folclore, queda la pregunta que nos intriga a todos. ¿Serán simples mitos, susurros de un pasado olvidado, o habrá algo de verdad detrás de estos relatos? ¿Siguen Perún lanzando sus rayos desde los cielos, o Vélez guiando a los muertos en su tránsito? ¿Acecha la Baba Yaga en los bosques más profundos, o una rusalka espera en las orillas de un lago tranquilo? ¿Podría el Domovoy velar por nosotros mientras dormimos, o la Kikimora sembrar el caos en la oscuridad de nuestros hogares? La verdad, como siempre, reside en la sombra de lo incierto. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la mitología eslava. Si este recorrido por dioses y monstruos ha capturado su imaginación, por favor, dejen un me gusta en este video para que más personas puedan descubrir estos relatos ancestrales. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse futuras exploraciones en lo misterioso. Y, por supuesto, no olviden dejar un comentario abajo. ¿Cuál de estas leyendas les pareció más fascinante? ¿Qué otra criatura o dios eslavo les hubiera gustado conocer? ¿O qué otros temas misteriosos les gustaría que exploráramos en nuestros próximos videos? Hasta la próxima, guardianes de los secretos. Y recuerden, el mundo es mucho más extraño de lo que parece.